La trágica historia de la violencia en Colombia parte 2. 1. La masacre de las bananeras, 1928. La masacre ocurrió el 6 de diciembre de 1928, cuando el ejército abrió fuego contra trabajadores de la United Fruit Company que protestaban por mejores condiciones laborales. Se estima que fallecieron entre 47, cifras oficiales, y más de 1000 personas, según testigos. El presidente de la época, Miguel Abadía Méndez, estuvo marcado por una postura conservadora y por la fuerte influencia de empresas extranjeras en la economía y la política del país. Gabriel García Márquez inmortalizó este oscuro capítulo en 100 años de soledad. 2. El Bogotazo, 1948. El 9 de abril de 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán provocó disturbios masivos en Bogotá. Durante 10 horas, las calles se llenaron de anarquía, incendios y destrucción. El caos dejó cerca de 3000 fallecidos y marcó el inicio de una época de violencia extrema en el país. Muchos historiadores creen que el magnicidio fue el resultado de una conspiración internacional. 3. La violencia bipartidista, décadas de 1940 a 1960. Fue un conflicto armado entre liberales y conservadores que se desató entre las décadas de 1940 y 1960. La chispa que inicia este trance fue la creciente polarización política que comenzó a intensificarse desde el siglo XIX. Pero el asesinato de Gaitán en 1948 actuó como catalizador de la violencia. 4. Los bandoleros y la época de la violencia entre 1948 y 1958. Tras el Bogotazo en 1948, Colombia vivió un periodo de violencia bipartidista. En este contexto surgieron los bandoleros, individuos o grupos armados que, aunque en principio actuaban en nombre de una ideología, terminaron aprovechándose del caos para cometer atroces crímenes. Los bandoleros no eran simples criminales, muchos eran campesinos obligados a delinquir por la falta de oportunidades, proteger su vida y a sus familias, la persecución política y sed de venganza. 5. La consolidación del Frente Nacional 1958. Tras la dictadura de Rojas Pinilla, 1953 a 1957, liberales y conservadores acordaron turnarse el poder durante 16 años, instaurando el Frente Nacional. Aunque puso fin a la violencia, excluyó a otras fuerzas políticas. Y sentó las bases para el surgimiento de guerrillas más organizadas. Esto no solo aumentó la desigualdad, sino que también empujó a muchos movimientos sociales hacia la clandestinidad. Estos son algunos eventos históricos que no solo marcaron las épocas más sangrientas de la historia colombiana, sino que también dejaron profundas heridas en su tejido social y político.